Consolator optime, dulcis hospes anime, dulce refrigerio. In labore requiem. Hola a todo el mundo, mi nombre es Juan Manuel. Bienvenidos, esto es La Razón de Nuestra Esperanza. En los dos videos anteriores hicimos algunas consideraciones epistemológicas antes de continuar en donde nos habíamos quedado. Hoy ya finalmente estamos bien equipados después de haber hecho un recorrido epistemológico en el cual nos deshicimos de ciertas ideas preconcebidas que se nos pueden haber pegado por el hecho de vivir en el siglo XXI, después de muchas movidas filosóficas desde el siglo XIII, respecto a qué es la verdad, respecto a la posibilidad de conocerla, y hemos llegado a la conclusión de que la verdad existe, de que podemos conocerla, de que es absoluta y de que es objetiva. También vimos que esto nos compromete a investigarla e indagarla de manera crítica y no simplemente a asumirla o asumir cualquier cosa que se nos presente como verdad absoluta por el simple hecho de que se nos presenta como tal, sino que debemos indagarla de manera aguda y crítica. También vimos que los seres humanos conocemos lo que conocemos principalmente por dos vías hasta ahora. La vía del conocimiento sensible, el conocimiento empírico, el conocimiento de la ciencia, y también el conocimiento racional, por el cual conocemos las cosas de la razón, las premisas y las conclusiones, los silogismos, las esencias de las cosas, las matemáticas, etc. Entonces ya podemos volver a la pregunta de la cual partimos. ¿Quiénes somos? Hicimos un extenso análisis, vimos que el ser humano es un ser vivo, es un ser animal y además es un ser libre, indeterminado por los instintos como los demás animales. Y al darnos cuenta de que la infinita libertad y la infinita voluntad del ser humano chocaban con la existencia finita que presupone la muerte, decidimos darle la vuelta y no preguntarnos por el objetivo de la libertad, por el hacia dónde vamos, sino más bien por qué somos libres, que es un poco preguntarnos por qué somos nosotros mismos, es decir, de dónde venimos. Ninguna cosa es causa de sí misma, porque necesitaría antecederse a sí misma para causarse, y eso no es posible, porque si no ha sido causada no puede antecederse. Entonces, ¿de dónde venimos? De nuestros padres, obviamente. ¿Y de dónde vienen nuestros padres? De nuestros abuelos, exactamente. Pero entonces nos damos cuenta de que en la naturaleza existen una serie de cadenas de causas eficientes, de cosas que generan a otras cosas y que a su vez son generadas por otras cosas. Y esto va generando una cadena, ¿cierto? Nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Y entonces conviene que nos preguntemos, ¿será que la cadena puede remontarse así infinitamente? O sea, ¿podemos seguir infinitamente buscando causas eficientes sobre causas eficientes sobre causas eficientes? En realidad no es posible. Es necesario que exista una primera causa que cause a las otras, pero que ésta no sea causada por otras, porque solo esta primera podría causar y poner en marcha a las siguientes y las siguientes a las últimas. Pero si la primera, la que causa a las siguientes, a su vez es puesta en marcha por una anterior, pues entonces ya no sería primera, sino que sería siguiente, ¿cierto? Y la cadena de causas, que parecería nunca terminar, en realidad nunca iniciaría y no existiría ninguna cosa. Entonces es por consecuencia necesario que exista una primera causa que cause a todas las demás, pero que ésta no sea causada por ninguna otra. La llamamos la causa no causada o la primera causa. Y obvio, llegados a este punto sentimos como el impulso de preguntarnos ¿y cuál es la causa de esa primera causa? Pero por definición, una causa que no es causada no puede tener causa. Sin embargo, esto se nos viene inevitablemente a la cabeza porque a partir precisamente de la cadena de causas vemos que antes de que las cosas sean causadas no existen. Es decir, hay cosas que en un momento no existen y luego sí existen gracias a que son causadas. Estos seres los llamamos seres contingentes, es decir, su existencia es contingente
a la existencia de algo más, a la existencia generalmente de las cosas que lo causan. Una cosa es contingente a aquello que la causa, por lo que hay cosas que pueden no existir en un momento y luego sí existir. Sin embargo, es imposible decir esto de la totalidad de la existencia, porque si todo pudo no existir y luego sí existir, pues entonces hubo un tiempo en el que nada existió. Pero si nada existió, entonces todavía hoy nada existiría, porque de la nada nada surge y nada llegaría a existir. Pero pues hay cosas, hay algo, y esto solamente es posible porque tiene que haber algo de lo cual todo lo demás es contingente, pero que esto no es contingente en sí mismo. Y a esto que no es contingente lo llamamos necesario. Tiene que haber un ser necesario. Esta primera causa, esta causa no causada, tiene que ser a su vez necesaria y no contingente, porque es necesaria para que exista absolutamente todo lo demás. Otra dificultad que enfrenta nuestro intelecto para aproximarse a este tipo de cosas y tratar de entender esto es que nuestro entendimiento está condicionado al marco del tiempo y del espacio. Porque nuestra experiencia sensible se construye así, se construye en momentos y se construye en lugares, en tiempos, en plazos, en lugares, en sitios. Pero estamos conociendo cosas racionales que exceden nuestro conocimiento empírico, porque nosotros no estuvimos en el origen, en los albores de la existencia, y no podemos devolvernos a aquel estado. De manera que nos aproximamos a él por medio de la razón. Así que, si estamos hablando de la causa de todas las cosas, y el tiempo es una de estas cosas, la primera causa es también causa del tiempo. De modo que antes no había tiempo. El tiempo, de hecho, también sería contingente a este ser necesario. No podemos sostener de un extremo una cadena infinita, porque si no tiene un comienzo, al darle la vuelta tampoco tendría fin. Pero nosotros estamos sosteniendo un extremo de la cadena del tiempo, el presente. Entonces sabemos que sí tiene final y por lo tanto un principio. En el tiempo, el presente sería uno de estos extremos de la cadena. Es delgadito, sumamente efímero, pero existe. De hecho, es el único tiempo que existe, porque el pasado ya no existe y el futuro todavía no existe. En el presente es en donde estamos, es de lo único que tenemos certeza, y es precisamente uno de los extremos de esta cadena, que nos hace pensar precisamente que el tiempo no es infinito y que tuvo un origen, porque de no haber tenido un comienzo, tampoco llegaríamos nunca hasta el presente y estamos en él. Curiosamente, a esto también parece apuntar la experiencia empírica. De un tiempo para acá, la ciencia ha podido constatar que algunos cuerpos se alejan de otros en el universo. Es decir, el universo está expandiéndose. A partir de esto se han planteado que en el pasado los cuerpos del universo estaban cada vez más cerca y que de hecho el universo tuvo su origen en una explosión que, calculando la velocidad de la expansión del universo, se ha estimado que ocurrió hace 13.000 millones de años aproximadamente y que popularmente se conoce como el Big Bang. Tanto el tiempo como el espacio serían el resultado de esta explosión, antes de la cual no existirían. Esta explosión es la explosión de un punto de energía, que da lugar a toda la energía y materia que existe en el universo. La pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué ocurrió tal explosión? Ese punto de energía que al explotar da origen a toda la materia del universo, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo explotó? ¿Pudo no haber explotado? ¿Por qué termina explotando? En nuestras primeras disertaciones advertimos que en la realidad hay movimiento y contrastamos entre los seres que se mueven a sí mismos de los que son movidos por fuerzas externas a ellos, los seres vivos y los seres inertes. Volvamos un poco a ellos, pero abordémoslos ahora en términos más generales. Cada vez que hablamos de movimiento estamos hablando en realidad de algo llamado cambio. El cambio se describe como el paso de algo que en un momento es una cosa y luego es otra. Se puede entender a partir de ser en acto y ser en potencia. Lo que es en un momento es ser en acto y lo que llegará a ser es ser en potencia. Una oruga es una oruga en acto y una mariposa en potencia.
Al paso de la potencia al acto se le llama actualización, de modo que todos los cambios pueden entenderse a partir de actualizaciones de potencias. Un ser que pasa de la potencia al acto lo hace por medio de otro ser que es el que lo mueve. Se le denomina motor. En el caso de los seres vivos, ellos son motores de su propio movimiento, son motores para sí mismos. En el caso de los seres inertes suele ser algo externo, ya sea la gravedad, el calor o lo que sea. Por ejemplo, algo solo puede cambiar de frío a caliente únicamente por medio de algo que ya es caliente en acto. Es decir, algo que está frío está caliente en potencia, y esa potencia de calentarse solo se actualiza por medio de un motor que es caliente en acto. Un leño, por ejemplo, que está frío en acto y se calienta en potencia, solamente se calienta porque es movido por el fuego, y el fuego ya es caliente en acto. El punto de energía antes del Big Bang es el universo en potencia. Pero, ¿cómo se actualiza? Por medio de esta explosión. Pero ¿por qué hubo una primera explosión que originó el universo? ¿Por qué no se quedó simplemente como un punto? ¿Por qué explotó? Efectivamente, ¿qué fue lo que actualizó esa potencia de universo en potencia a universo en acto? Esto, como acabamos de ver, solamente es posible por medio de un motor que ya es en acto. Por lo que la actualización de ese punto de energía de potencia a acto fue posible gracias a un ser que ya era en acto. Y esto solamente puede ser posible por un ser que es acto puro y que a su vez va actualizando las demás potencias en los cambios de la cadena causal. Este tipo de cambios exigen un ser que sea acto puro, que no tenga ninguna potencia en sí mismo, pero que actualice las potencias de todo lo demás y que ponga en marcha toda la cadena causal del universo. De modo que esta primera causa, esta causa no causada, este ser necesario, es también un motor inmóvil, un ser en acto que no tiene ninguna potencia, pero que actualiza todas las demás potencias en el universo. Y bueno, cuando estamos hablando del universo, estamos hablando de todas las cosas que existen en la naturaleza, que tienen materia, que tienen energía, que tienen una masa, que ocupan un tiempo, un espacio, que tienen densidad, que tienen volumen, y sabemos que no existe nada que sea causa de sí mismo. Siempre que nos remitimos al origen de algo, nos remitimos a la inexistencia de ese algo antes de que exista. De esta forma, el origen de la naturaleza, de todo lo físico, de lo que tiene color, sabor, olor, tiempo, espacio, no puede estar dentro de la naturaleza misma. Es decir, el origen de la naturaleza no puede ser natural. No puede tener espacio porque tiene que ser origen del espacio. No puede tener tiempo porque tiene que ser origen del tiempo. No puede tener masa, peso, volumen, densidad. No puede ser natural. Y dado que es lo que causa lo natural, decimos que es sobrenatural. De modo que la causa primera, la causa no causada, el ser necesario, el motor inmóvil, el acto puro que actualiza las potencias de todo lo demás, pero que en sí mismo no tiene una potencia, es también un ser sobrenatural, entendido como que no está atado a las magnitudes a las que está atado la naturaleza. Este ser sobrenatural no es energía, no es materia, no tiene tiempo, no tiene espacio, porque es el origen de la energía, de la materia, del tiempo y del espacio. La energía, materia, tiempo y espacio reciben su ser de este ser. Este ser sobrenatural no solo sería la causa inicial de todo cuanto existe, incluido el tiempo, sino que también sería el ser en acto que actualiza las potencias de las demás causas secundarias. Es el ser que actualizó las potencias del punto de energía al universo en acto. Y de esta manera llegamos a la respuesta a una de las preguntas que nos planteamos en nuestras consideraciones epistemológicas. Vimos que las cosas físicas las podemos conocer por medio de la vía empírica y que los conceptos racionales los podemos conocer por medio de la razón. Pero ¿será que pueden existir cosas además de las cosas físicas naturales que conocemos por la experiencia y de las cosas racionales que podemos conocer por medio de la razón? La respuesta es sí. Racionalmente concluimos que existe una realidad sobrenatural. Entonces, hasta este momento podemos concluir que la razón nos lleva a considerar la existencia de algo
que supera la naturaleza, que la origina y que por lo tanto es sobrenatural. Pero con la razón no podemos conocer nada más acerca de esta realidad sobrenatural y con la experiencia mucho menos. De modo que nos encontramos ya no tanto contra un muro como un obstáculo, sino contra una puerta cerrada que se abre del otro lado, que tiene un agujerito muy chiquitico por el cual podemos ver que hay algo del otro lado, pero no podemos saber absolutamente nada más. De modo que vale la pena que nos preguntemos, ¿podemos conocer algo que está del otro lado de una puerta que se abre del otro lado? La respuesta es sí, efectivamente. Si alguien que está del otro lado abre la puerta, cruza a nuestro lado y nos dice qué es lo que hay del otro lado, podemos saber qué es lo que hay. Pero eso será materia de otro video, o más bien de lo que sigue en los próximos videos. Entonces, si te gustó, si te puso a pensar, si te puso a reflexionar, por favor, pon en los comentarios alguna reflexión que te haya dejado. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y compártelo con todo el mundo para que también tengan la posibilidad de considerar este tipo de cosas y que nos acompañen en este camino, que está abierto a la mayor cantidad de personas posibles. Muchísimas gracias y que estén muy bien. Chao.